En medio de las imágenes alarmantes de la evacuación de niños de los buses escolares atrapados en las inundaciones de la autopista norte en Bogotá esta semana, y con la referencia reciente de la tragedia de Valencia, España, allí también se trasladó la acalorada polarización política nacional de cada día. Mientras el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, insiste en la impertinencia de que el gobierno haya suspendido el proceso de obras en esa vía para precisamente prevenir esas emergencias, desde diferentes instancias señalan que el proyecto iba a atacar la reserva ambiental Van der Hamen. Invitamos al profesor Darío Hidalgo, experto en el tema, para entenderlo más allá de la política. ¿Qué pesa más, el desarrollo de la capital o la protección absoluta de la reserva? Además, en este episodio, El Tiempo en exclusiva estableció que el software Pegasus sí existió en Colombia y fue pagado por Estados Unidos con recursos lícitos. Hoy es viernes 8 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo, edición fin de semana. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Comencemos con una noticia que ha sido revelación desde las últimas horas de la noche de este jueves, y es que El Tiempo pudo determinar en una entrevista con funcionarios del gobierno Joe Biden que dijeron que quieren dejar muy claro que fue Estados Unidos quien financió la compra del software Pegasus que se utilizó en Colombia y que fue con recursos lícitos. Estos funcionarios de la administración de Joe Biden fueron autorizados por el gobierno de Estados Unidos y le dijeron a fuentes de Bogotá que fue un aporte como parte de acuerdos de cooperación y se usó solo en lucha antinarcóticos. Así lo pudo determinar el corresponsal del Tiempo en Washington, Sergio Gómez Maceri, quien habló con estos dos funcionarios. Recordemos que hasta este punto lo que se sabía y que investiga la fiscalía es que a Israel llegaron 11 millones de dólares en transacciones que se habrían realizado en Bogotá por un dinero que sería el correspondiente al pago de Pegasus, un primer pago de 5,5 millones de dólares y el segundo pago también que se emitiría de esa misma manera. Pagos en efectivo a funcionarios de NSO Group que se llevaron el dinero hacia Tel Aviv. También hasta este punto, recordemos, tenemos la confirmación de NSO Group o NSO Group, confirmando que hubo una transacción que cumplía con todos los estándares de lo que piden las autoridades, dice un comunicado emitido por esa empresa que es la empresa que produce el software Pegasus. Lo que agrega esta versión que aportan los dos funcionarios del gobierno Biden es que estos planes para adquirir este software se materializaron en el año 2020 y no fueron compartidos con el presidente colombiano Iván Duque, dicen los funcionarios. De hecho, fueron enfáticos en que el uso de Pegasus se suspendió en el año 2022 antes de que el presidente Gustavo Petro llegara a la presidencia. Eso no implica que no hayan sido usados durante la campaña, sino que se dejaron de usar en 2022 en el momento en el que comienza la presidencia de Gustavo Petro. Los dos funcionarios fuente incluso afirman que este esfuerzo implicó una estricta supervisión operativa. Se llevó a cabo en el curso de nuestros compromisos normales y continuos con el gobierno colombiano en materia de lucha contra los estupefacientes. Insisten en que el presidente Duque no fue informado. Sin embargo, ¿con quién es la alianza? Si se trata de una alianza de cooperación, ¿quién es el contacto en Colombia para esta cooperación? Y además, ¿para qué específicamente? Según las fuentes que le dijeron a Sergio Gómez Maceri, la estricta supervisión de esta herramienta se diseñó e implementó para garantizar que el software se utilizara para perseguir objetivos legítimos relacionados con el narcotráfico. No tenemos información que sugiera que el software se utilizó indebidamente para vigilar a figuras políticas colombianas, afirmó uno de los dos funcionarios de Estados Unidos. Pero definitivamente también es noticia que Estados Unidos utilice ese software. En ese momento, dicen los funcionarios, no había sido calificado todavía como un software malicioso. Recordemos que hoy es considerado una
arma y que además es un spyware, un software malicioso que afecta a los dispositivos a los cuales ataca y que evidentemente cruza unas líneas de la confidencialidad y de la reserva. Pero entonces Estados Unidos utiliza esta herramienta, dice que sí, dicen los funcionarios, entre los muchos instrumentos que ha utilizado el gobierno de Estados Unidos para estas investigaciones. Fue en 2021 precisamente que se estableció esa prohibición o esa característica de uso malicioso cuando empezó a ser identificado por periodistas y organizaciones gubernamentales en todo el mundo como un arma que se utilizaba contra ellos. Dicen las fuentes, también descubrimos que nuestro propio personal había sido blanco de Pegasus en todo el mundo. Inmediatamente empezamos a tomar una serie de medidas concretas sin precedentes para demostrar nuestro compromiso e impulsar el cambio en este asunto. Uno de los elementos más extraños es por qué se hace la transacción con dinero en efectivo. ¿Cómo llegan 11 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos en efectivo y se tramitan a través del hangar de la Policía Antinarcóticos para pagárselos a una empresa israelí? Esto ya sugiere una irregularidad y seguramente la necesidad de ser investigada por la Fiscalía. Sin embargo, insisten, el pago fue con dineros lícitos, es decir, que no salió de lavado ni de narcotráfico y que no hubo usos indebidos. Ante la petición de que respondieran quién es el contacto, los funcionarios se abstuvieron y dijeron que solamente es parte de una cooperación histórica con Colombia. Entre las grandes preguntas que deja esta nueva versión es ¿quién es el puente en Colombia que recibe y gestiona el uso de Pegasus? ¿Cómo, si era lícita la transacción, no se supo y no se conoció? O sea, lo que se ha atribuido es que son secretos de seguridad del Estado. Pero si el presidente Duque no sabía quién es el puente desde Colombia para recibir esto como una especie de acuerdo de cooperación internacional. Encuentre en eltiempo.com toda la información acerca de Pegasus. Búsquelo como eltiempo.com/noticias/Pegasus y allí encontrará todo el cubrimiento que se ha hecho de este tema. Esta versión daría un giro a la investigación, pero un giro necesario de resolver porque el país necesita claridad sobre esta noticia. Conforme vayamos conociendo más información, la iremos publicando a través de nuestros episodios de El Café de hoy. Un hecho que ocurrió esta semana en Bogotá, habitualmente no cubrimos temas locales, se convirtió en un hecho nacional y es las imágenes alarmantes de las evacuaciones de niños de rutas escolares, de los quienes iban en sus vehículos de repente quedaron atrapados en medio de la autopista norte en donde se desbordó muy rápidamente un humedal, el humedal de Torca, que había recibido toda la carga de agua de los cerros orientales debido a una histórica lluvia y acumulación de agua como no se había visto nunca en el lugar. Y pues las imágenes son personas atrapadas siendo evacuadas, algunas en balsas, otras con un 4x4 de ciudadanos que se pusieron la 10 para intentar rescatar a la gente. Una toma impactante. Además que afectó a colegios cercanos en donde niños tuvieron que permanecer como hasta la medianoche porque no podían llegar a sus hogares. Y no solo niños, por supuesto, sino todos los residentes y la gente que viaja intenta entrar a Bogotá a esa hora en una tarde pues que es de mucho flujo vehicular. Pero detrás de todo esto también se ha centrado toda una conversación, toda una discusión política que tiene que ver con cómo el gobierno central le dice a la alcaldía: usted no puede continuar un proyecto que puede afectar la reserva Van der Hamen y por ende tener un impacto ambiental grande. Y por otro lado la alcaldía que le dice: nosotros ya teníamos un consorcio con el cual se estaba investigando para desarrollar la obra, que es una obra que precisamente busca evitar el impacto que está ocurriendo en la zona cada vez que llueve, porque precisamente va a generar este tipo
de problemas no poner un sistema que se llama los box culverts, y que esos box culverts son básicamente como espacios por donde se puede mover el agua. En fin, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta conversación política que refleja además una serie de versiones a través de redes sociales que crean todo un debate sobre si se va a destruir la reserva Van der Hamen y sobre si el gobierno está permitiendo o no el desarrollo de la ciudad? Para eso hemos invitado a una voz independiente, un profesor del Consejo Académico de Pregrado de la Universidad Javeriana en la Facultad de Ingeniería. Es el profesor Darío Hidalgo Guerrero, quien es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y quien es además un experto en logística y transporte urbano. Muchísimas gracias por esta invitación. Hay de todo, hay temas técnicos y hay temas políticos alrededor de esta discusión de las vías que necesita el norte de Bogotá para conectarse al resto de la región y al país. Vayamos primero a lo que ocurrió esta semana en ese lugar, es decir, ¿qué pasa exactamente en ese punto en donde se desarrolló esa inundación? Que pues evidentemente eso no solo ocurre ahí, ocurre en otros lugares de la sabana de Bogotá, pero ¿cuál es la emergencia ahí en ese punto, que es precisamente donde se está discutiendo una obra que es un proyecto vial de la ciudad? Bueno, recordemos que la sabana de Bogotá era un gran humedal, o sea, toda. No pedacitos de ella, sino toda. Y gradualmente con la expansión urbana y el desarrollo urbano hemos ido perdiendo esos reductos de agua, y uno de ellos es el humedal de Torca, que conecta con otro humedal que es el humedal de Guaymaral. Pero eso lo perdimos técnicamente hace mucho tiempo. En 1956 se construyó la primera autopista del país, la autopista norte, era desde el gobierno del dictador Rojas Pinilla, y se construyó cuando en esa época no nos preocupaba para nada estos temas de la estructura ecológica principal, y no, la idea en todo ese tiempo era secar las lagunas, los humedales, y construya vías, y luego después de las vías viene el desarrollo urbano. Y eso es lo que tenemos en este momento. En la autopista norte está construida un tramo, que es el tramo de los cementerios, para quienes conocen Bogotá. El tramo está en el humedal de Torca, y pues de alguna manera, pues a lo largo de los años se ha logrado mantener en el separador central pues una área de reserva, y pues en los dos costados de la autopista norte, pero eso que llamamos la conectividad hídrica, la cantidad de agua que puede pasar por las estructuras diseñadas en la vieja autopista norte, pues es insuficiente. Esa conectividad hídrica en eventos extremos de clima como los que tenemos ahora mucho más frecuentemente, como lluvias extremas, tuvimos más de 90 milímetros en una sola tarde, y eso es más o menos el promedio de todo el mes de noviembre. O sea, realmente fue un evento de esos completamente fuera de la norma, fuera de el promedio, y pues pasó lo que ha pasado ya muchas veces, usted lo mencionó. Se desbordó el humedal porque no tiene la estructura que hay allí, la capacidad para evacuar toda el agua, que además no solo es el agua que llueve en ese punto, sino de toda esa zona del norte de Bogotá que se ha venido urbanizando, y que pues la tierra no tiene la posibilidad de percolar el agua, sino toda el agua se va a los sitios donde está canalizada. Y pues eso tenía que verse resuelto hace muchísimos años, y pues realmente por un tema político y técnico no se había resuelto. ¿Cuál es el tema político? Con la descentralización en el año 1988 se le asignó completamente el tema de construcción de vías, incluyendo esas conexiones a las vías nacionales, a las capitales, y en particular al Distrito Capital. Y el Distrito Capital pues no ha dedicado sus recursos, que pues no son cuantiosos, pues sí hay recursos, principalmente a otras vías y a otros tramos de la ciudad, y no a esta conectividad regional. Por muchos años, más de 25 años, la ciudad había buscado que el gobierno nacional, a través de la concesión que ya existía fuera de Bogotá, financiara la mejora de ese tramo de la autopista norte. Por fin se logró. Eso fue un trabajo del 2015, 2016, que se consolidó en el año 2020,
y por fin se logró que el gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, aprobara la construcción de esa mejora de la autopista norte. Desafortunadamente, a pesar de que los tiempos decían que ya eso debía estar en construcción, el contratista, un concesionario de la Agencia Nacional de Infraestructura, no entregó de manera adecuada los estudios de impacto ambiental para ese punto. Y esos estudios de impacto ambiental los tiene que aprobar una agencia nacional. No los aprueba la CAR, que es de la región, no los aprueba la Secretaría de Movilidad de Bogotá, sino una agencia nacional, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Y la agencia hizo observaciones al concesionario, el concesionario no atendió esas observaciones y la agencia hace lo que le toca hacer por la ley, por la reglamentación. Archivó el proceso de licenciamiento ambiental el pasado mes de enero. Entonces las obras que tenían que hacerse no se iniciaron como debían iniciarse este año y estamos aún pendientes de que el concesionario vuelva a entregar ese estudio de impacto ambiental para que la agencia nacional se pronuncie. Y eso puede tomar un par de meses que el concesionario entregue esos estudios con todos los vistos buenos de las autoridades locales del Distrito Capital y luego la agencia se toma su tiempo. Ellos tienen que ver proyectos en todo el país de todo tipo y pueden tomar 90 días, esos son 3 meses, y puede devolver el tema con observaciones y esas observaciones tendrán que ser atendidas. Entonces es muy poco probable que veamos obras de la ampliación de la autopista norte en el próximo año 2025. Tal vez al final, si todo funciona bien, empecemos a ver la solución definitiva para poder ampliar la autopista que se necesita hace muchos años. Ya está ampliada fuera de Bogotá, dentro de Bogotá no. O sea, eso es un cuello de botella y es bastante complicado para el tráfico de todo tipo de personas, especialmente la gran cantidad de colegios que existen en el norte de Bogotá por una mala práctica de ocupación territorial que tenemos. En los colegios cada vez quedan más lejos, entonces hay que mandar las niñas y los niños en buses a colegios lejísimos. Muchos de esos colegios están en esa zona y también pues todo el tráfico que viene de la región, de Chía, de Zipaquirá, Cajicá, del otro lado de Tocancipá y hacia el norte a Tunja, Sogamoso. Es decir, tenemos un proyecto que debió estar allí hace 30 o 40 años y aún estamos en proceso para ponerlo. Pero ese no es el único tema, ese es uno de los temas de ese borde norte de Bogotá, pero más que poner señalamientos, decir quién tiene la culpa, quién no hizo, quién hizo, en este momento pues es momento de hacer y que el concesionario que ya está contratado para eso presente los estudios y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales haga las observaciones y apruebe un proyecto que la ciudad necesita y que no tiene otra opción. Se amplía la autopista norte, hay que ampliar también la carrera séptima y el norte de Bogotá también necesita otras vías como la avenida Boyacá, que también tiene un gran debate. Entendido. Profesor, que el consorcio no haya entregado apropiadamente los estudios ambientales, pues es el argumento que tienen claramente los protectores de la reserva Van der Hamen, que señalan que va a ser tocada, es decir, que aquí va a haber una afectación directa, que es algo que han argumentado funcionarios del gobierno Petro, ministerios, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Transporte, y es que va a haber una afectación sobre la reserva Van der Hamen. ¿Qué ocurre realmente con el tema Van der Hamen? La reserva Van der Hamen es una geometría que ya estaba establecida. La parte principal de la reserva no es este tramo de la autopista, lo que importa aquí en la autopista es la protección de los humedales, pero eso conecta hasta los cerros a través del sector norte de la ciudad en Suba hasta el río Bogotá. O sea, es una gran pieza urbana de protección, de la cual la reserva está un poquito al occidente, no es exactamente este punto, pero que tiene esa conectividad y pues no se puede considerar de manera aislada la reserva, que es una expectativa de restauración ambiental. En este momento no tiene las condiciones, pero todos esperamos que se pueda restaurar y que tenga las condiciones de protección ambiental como último reducto de muchos temas que tuvo la sabana
y que ya los perdimos primero por la agricultura y ahora los perdemos por el urbanismo. La reserva está un poquito más allá y esa tiene una gran discusión que también tiene una discusión con el gobierno nacional y es la construcción de una avenida, que es la avenida Boyacá. Esa avenida Boyacá es parte de todas las cosas que tiene que hacer el desarrollador inmobiliario que está a cargo del proyecto Lagos de Torca. Este es un gran desarrollo inmobiliario. Imaginémonos Ciudad Salitre dentro de Bogotá muchas veces más. Y cuando se desarrolló Ciudad Salitre en Bogotá, se desarrolló con todas las vías, con todas las redes de servicios públicos, con parques, con diferentes usos. Hay usos comerciales, hay usos institucionales, hay colegios, está la terminal de transporte. O sea, lo que se hizo en Ciudad Salitre fue una bendición para el occidente de la ciudad, de hacer un pedazo de ciudad bien hecho, bien planeado, con buenas características, y hoy pues es una de las mejores zonas para vivir y para tener oficinas en la ciudad de Bogotá. Y eso se está replicando, tratando de replicar en el proyecto de Lagos de Torca, que a partir de ese desarrollo inmobiliario, de construir edificios, de apartamentos, de oficinas, de comercio, hace las vías, hace los parques y hace todas las protecciones ambientales. Una de las vías que necesita ese desarrollo de Lagos de Torca es la avenida Boyacá, y para eso se solicitó que la reserva tuviera una pequeña sustracción, y digo pequeña porque son 20 hectáreas de más de 1,400, es menos del 2% del total del área de la reserva, y que hiciera esa vía con protección ambiental. Hay un muy buen artículo de Brigitte Baptiste allí en El Tiempo con detalle de qué se trata el proyecto de protección ambiental para hacer la vía bien hecha, ¿no? No es para hacer cualquier avenida, una avenida que principalmente tiene carriles de bicicletas, andenes y un poco espacio, 7 metros en cada sentido para tráfico mixto y un gran separador central protegido, y que tiene pasos para la fauna y que tiene pasos para el agua, para que no se convierta en una barrera, sino sea un punto, y que al lado y lado pues no puede haber desarrollo porque cruza la reserva. Ese proyecto lo tiene que desarrollar Lagos de Torca dentro del gran desarrollo urbano de Lagos de Torca, haciendo compensaciones ambientales. Entonces se sustrae la reserva 20 hectáreas y se ponen 120 como compensación, que se ubican en zonas que tienen vocación de ser zonas de protección ambiental, que hoy no están protegidas, cerca de la reserva, en la zona de la reserva, en la zona especialmente que puede ser restaurada como nuevos humedales. Pero ese proyecto estaba en proceso de licenciamiento con la Autoridad Ambiental Regional, la CAR. La CAR no se pronunció en 8 meses, y el gobierno nacional decidió, porque tiene la potestad y tiene la autoridad nacional, el Ministerio de Ambiente, de que el proyecto pasara al nivel nacional para discusión. Y esto puede significar que no se hace nada o que se demora mucho en hacer algo que también se necesita allá en el norte de Bogotá, y se convierte nuevamente en una discusión técnica que tiene un ingrediente político importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, no toquen la reserva ya está tocada, no pavimenten los humedales ya tienen pavimento. Aquí se trata de hacerlo de la mejor manera posible, y nosotros desde la ingeniería creemos que se puede hacer un desarrollo ordenado y compensado, y que terminamos en una situación mejor que la que partimos. Y ese es el gran debate con respecto a la avenida Boyacá, que pues está asociado a todo porque pues es como el mismo gran pedazo de la ciudad. Hay una posición que dice Bogotá no se debe seguir expandiendo, válida, ¿no? Debemos ser más densos, pero eso no es verdad. Bogotá no se está expandiendo dentro de Bogotá. Bogotá se está expandiendo en Zipaquirá, en Cajicá, en Chía, en Sopó, en La Calera, en Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá. Allá es donde está el gran crecimiento, y eso ya es fuera de Bogotá y se hace de una manera completamente desordenada
con muy baja densidad, con ninguna protección ambiental. Entonces, pues la verdad, esa posición como de defensa a ultranza, de decir no, no más expansión, pues lo que está generando es una expansión peor. Y creo que hay muchas personas que tienen la bandera ambiental, pecan de protección que no tiene ningún sentido y al final terminamos en un escenario peor. Profesor, le voy a hacer la pregunta como la hacen en las redes sociales muchos usuarios. Aquel tuitero radical dice, es que si hay una gota de cemento en la reserva Van der Hamen ya es una afectación a la reserva Van der Hamen. El legado de Thomas Van der Hamen, un holandés, quien falleció en el año 2010, pero quien para su vida fue conservar esta reserva forestal que se encuentra en la sabana de Bogotá, entre los predios entre Bogotá, Chía, Cota, por la zona de La Conejera, en fin. Y se ha hablado de muchos proyectos en esa zona que generan mucha alarma debido al efecto que podría tener ambiental esto. ¿Cómo entender esta polémica? Porque la gente no va a permitir que toquen la reserva Van der Hamen. Entonces le pregunto, ¿esto tiene efecto sobre la reserva Van der Hamen? Pues que el desarrollo de Lagos de Torca se le pusieron unos requerimientos para que cumpliera de la mejor manera esas protecciones ambientales de un desarrollo urbano bien hecho, respetuoso del medio ambiente, respetuoso de dignidad humana también, no solo es del medio ambiente, sino también de las personas, y que esa sustracción que se solicitó a la CAR era de 20 hectáreas, y esas 20 hectáreas van a ser compensadas por 120 hectáreas, es decir, es una ganancia frente al tema de la reserva, y que el diseño de ese paso de la avenida Boyacá es el diseño de una avenida bien construida con condiciones para proteger el paso de fauna, la continuidad del agua, incluso la cimentación planteada para esa vía no es la manera tradicional como se hacen las cimentaciones, que se hace una gran excavación y se ponen varias capas de grava, de arena y todo, y queda como un gran terraplén. No, aquí se hace a través de una construcción de unas columnas de grava que van bastante dentro de la zona, que permite un mejor manejo del agua y del paso del agua que pedía el profesor Van der Hamen, que fuera esa restauración de la conectividad de los cerros y el río, y la construcción de la vía busca mantenerla, no acabarla. Además de la compensación, quedamos con una reserva aún mayor que de la cual partimos. Pero este tipo de discusiones en algunos ámbitos son blanco y negro y no existe un punto intermedio. Como ingeniero creo que se puede avanzar en desarrollo urbano y protección ambiental simultáneamente. Profesor Hidalgo, entiendo que además de la propuesta de los box culverts, que para resumirlo son como unas cajas de concreto, usted nos lo explicará ahora, unas cajas de concreto que permiten el flujo a través de unos ductos de las aguas que viajan de un lado al otro. También hay una propuesta del gobierno Petro de un puente vehicular que pues generaría la altura suficiente y el espacio para que fluya el agua entre un lado y el otro del humedal de Torca y en fin de todo este sistema. ¿Qué se sabe de ese puente? Mire, hoy no sabemos cuál es la solución definitiva. Sabemos la solución que se rechazó en enero de este año, que la agencia rechazó, y era un box culvert con un cajón, una alcantarilla tipo cajón, que no tenía la capacidad hidráulica suficiente y que por esa razón no cumplía con los requerimientos que exigió la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. El concesionario tuvo que volver a la mesa de dibujo y ha tenido reuniones todo el año con todo tipo de expertos, con todo tipo de entidades, y en este momento hay un diseño que no conozco, no tengo el detalle, porque está en revisión por entidades del distrito y la entidad en la cual está en este momento es nuestra autoridad ambiental local para un visto bueno. ¿Qué pasó? La versión anterior no llevaba vistos buenos del distrito. Incluso habían unos conceptos desfavorables dentro de la documentación del proceso de licencia. Pues qué oso, digo yo.
¿no? ¿Cómo va a presentar usted una solicitud de licencia ambiental con conceptos desfavorables de las autoridades locales? Entonces, para que no nos pase eso otra vez, pues antes de llevarlo a la ANLA, pues tenemos que tener todas las autorizaciones y conceptos, más que autorizaciones, conceptos, porque la autoridad es la ANLA, conceptos de las entidades locales y en particular de la Secretaría de Ambiente. Espero la Secretaría de Ambiente nos dé ya la decisión este mes o a principios del siguiente y puedan presentar el concesionario en conjunto con la ANI la nueva solicitud de licenciamiento ambiental. ¿Qué puede ser? Puede ser ese puente, una estructura más elevada que había sido rechazada porque como que no limitaba el paso. O sea, de todas maneras se necesita alguna retención del agua, ¿no? No es simplemente que el agua pase, que el agua tiene que quedar como un humedal del lado del humedal de Torca y no simplemente pasa y se vacía y el humedal de Torca es un nombre y no un humedal. Entonces, esa solución había sido no considerada como no tan buena como una solución de cajones de alcantarilla box culvert continuos, pero que tienen que tener la capacidad para los eventos extremos como el que vivimos esta semana. Profesor, ¿existe algún referente nacional o internacional que uno pueda decir así va a funcionar, así debería funcionar el sistema para proteger estos humedales? En la ciudad de Cartagena, pues que la ciudad de Cartagena son varias islas rodeadas de humedales y de manglares y de zona de protección, se construyó una estructura para la comunicación con Barranquilla, que es un gran puente que no afecta tan gravemente la zona de humedales, como tendríamos que hacerlo si hay un ferrocarril en el Chocó, que se ha planteado también por parte del gobierno nacional. Se pueden hacer infraestructuras que no afectan negativamente de manera grave la condición existente y además se pueden hacer compensaciones que quedemos mejor que en la situación anterior. Y así como eso podemos ver muchos otros proyectos en diferentes vías nacionales del país, porque el país, pues nosotros somos un país rico en recursos hídricos, tenemos que pasar ríos, tenemos que pasar lagunas, tenemos que pasar humedales en todas partes y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Algo que no hacíamos cuando el general Rojas Pinilla era el dictador de este país. Muchos proyectos que hay sobre la zona conocida como la Reserva Van der Hamen o alrededor de ella, pues generan mucho ruido. Pero también hay algunos en los cuales incluso hay coincidencia con lo que piensa el gobierno Petro, ¿no? Hay una cosa que no mencionamos y que también de alguna manera está en el debate, y es otro proyecto muy bonito, que es el Regiotram del Norte, una conectividad férrea entre Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá, sobre la vía del corredor férreo existente para pasajeros, y el gobierno nacional también quiere que haya carga. Ese proyecto ya estaba a nivel de factibilidad el año pasado, pero el gobierno nacional lo devolvió pidiendo que también tuviera carga. Ojalá se pongan de acuerdo y se logre un avance, porque eso sería un gran legado del gobierno nacional y regional a la conectividad de pasajeros, sobre todo, que es tan importante en esta zona del país. Gracias por acompañarnos en el café de hoy, esta vez edición fin de semana. Si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el hipervínculo que se encuentra en la descripción para unirse a la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Nos vemos el próximo martes. Podcast El Tiempo.